listos y damos la bienvenida a los asambleístas Jimena Peña de Alianza País, Luis Fernando Torres de Cambio Partido Social Cristiano y Eliseo Azuero de la bancada de Integración Nacional. Muy buenos días a los tres. Vamos a hablar durante todo el programa con ustedes tres sobre los temas de importancia para esta semana. Quiero recordarles que para poder dinamizar un poco la conversación, les voy a poner el tiempo. Van a arrancar con 1 minuto para arrancar su posición sobre cada tema que planteemos y de ahí vamos a darles 30 segundos para responder a las preguntas que vayamos haciendo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Esta semana, como estamos diciendo, hay algunos temas de importancia, de vital importancia para el país y nos gustaría conocer cuál es la posición de las distintas facciones al interior de la Asamblea Nacional. Quisiera empezar con el tema de la consulta popular, ya que hoy vence el plazo que el presidente Lenín Moreno ha dado para que las distintas organizaciones ciudadanas y políticas puedan presentar sus preguntas para que sean consideradas para la conformación de esta consulta popular. Quisiera empezar con las damas, así que Jimena, su opinión sobre la respuesta que ha dado la gente y el objetivo de esta consulta popular. Muchísimas gracias, muy buenos días. Así es, nosotros como bancada legislativa estamos respondiendo también al llamado que hiciera ayer el presidente Moreno a todo el Ecuador a participar de esta consulta. Nosotros inicialmente habíamos estado debatiendo un poco sobre la pertinencia de la misma, sin embargo, ahora que ya el presidente Moreno ha hecho un uso legítimo de lo que establece la Constitución como mecanismo para consultar al pueblo, que lo tiene el presidente, nosotros estamos ya preparando un paquete de preguntas que esperamos presentar al presidente Moreno el día de mañana. El día de mañana, pero hasta hoy es que se pueden presentar las preguntas, según entiendo. Sí, pero nosotros somos del mismo proyecto político, así es que el día de mañana estaremos reuniéndonos con el presidente y discutiendo un poco cuál sería el contenido de esta consulta. Luis Fernando Torres, su posición, 1 minuto para hacerlo frente a al planteamiento de consulta popular, la respuesta de la gente y la necesidad de pasar por este proceso en el país. Buenos días. La consulta garantiza que no haya caos institucional ni violencia democrática. La constituyente de la que está hablando el expresidente de la República pasa por el caos institucional y por la violencia democrática. Una consulta entonces es inevitable para que se pueda conocer la opinión del pueblo, pero adicionalmente para que se hagan pacífica, democráticamente los cambios que el país espera. Los miembros de la bancada del Cambio Positivo no presentamos preguntas, sino 14 lineamientos para recuperar la democracia, desmontar el autoritarismo y, en definitiva, para que el Ecuador encuentre la ruta del cambio que tanto anhelamos después de 10 años de gobierno. Y yo lamento que ahora digan aquellos que ya de alguna manera se han ido, que quieren volver para salvaguardar las supuestas conquistas de la década. ¿Qué conquistas quieren preservar? ¿Acaso el autoritarismo, los altos impuestos, el desempleo y también la corrupción de la que ahora tanto nos avergonzamos? Eliseo Azuero, su posición frente a la consulta popular. Definitivamente hay que impulsar este procedimiento de democracia directa implementado por el señor presidente de la República, preguntarle al pueblo lo más saludable. Ahora hay temas trascendentes, por ejemplo, en el caso particular de los amazónicos, me he permitido yo presentarle al presidente una propuesta de consulta, perdón, de pregunta, que tiene que ver con la necesidad de establecer que las provincias de la región amazónica se constituyan un régimen especial para cuyo efecto debe existir un régimen de gobierno y administrativo que precautele fundamentalmente lo que nos manda el 250 de la Constitución, que es el mantener lo menos alterado posible el entorno ecosistemático amazónico, como también normar de manera eficiente el proceso extractivista que lo practican tanto las instancias públicas como las privadas. Asimismo, decir que definitivamente el tema de la consulta popular al parado en el 103 y el 104 de la Constitución es una forma para no caotizar precisamente el Estado ecuatoriano, que es de alguna manera como se ha pretendido manejar estos últimos 10 años por parte del Correato. Perfecto. Conocida su posición, vale la pena decir que la respuesta de los ecuatorianos ha sido inmediata, enorme.
muy responsable frente a lo que el Ecuador o lo que el gobierno debería preguntarle a los ecuatorianos en esa consulta popular. Y hay intereses generales y también intereses particulares, como el que acaba de plantear el asambleísta Azuero. También tenemos propuestas por parte de los estudiantes, de los médicos, de los distintos grupos sociales, de los grupos que están defendiendo la naturaleza, que siempre lo han hecho. En fin, hay intereses particulares, pero también intereses generales. Y ahí va mi siguiente pregunta. Lo que se ha planteado en términos generales es que la consulta popular debe estar dirigida a desmontar el correísmo. Pregunta complicada para usted, asambleísta Peña. ¿Qué nos respondería? En realidad no es complicada, es bastante fácil. Estamos totalmente en contra de esa aseveración. Para nosotros la consulta no es que va a permitir recuperar la democracia, al contrario, fue este proyecto político el que le permitió al pueblo ecuatoriano liberarse de los grupos de poder, fue este proyecto político el que permitió la institucionalidad del Estado. Así es que nosotros entendemos y valoramos este esfuerzo del presidente de escuchar la voz del pueblo. Este proceso político siempre se ha basado en la opinión de los ciudadanos y ciudadanas. No es la primera vez que este proyecto político está acudiendo al pueblo ecuatoriano para dar respuesta a ciertos temas de interés general y particular. Así es que desde la bancada legislativa de Alianza País nosotros jamás nos vamos a oponer a escuchar al pueblo, pero sí tenemos que informar a la ciudadanía de que frases como que vamos a recuperar la democracia, como que ha estado secuestrado, que vamos en contra del correísmo, más bien al contrario. El pueblo ecuatoriano en las pasadas elecciones votó por este proyecto político porque confía en él, porque se dio cuenta que fue un proyecto que transformó al país. Luis Fernando Torres, ¿es necesario desmontar el correísmo en nuestro país y en qué temas particulares propondría usted que se lo haga? La gente y no los políticos debe ser la dueña de la consulta, precisamente para recuperar aquellos espacios democráticos que se han perdido y desmontar el autoritarismo que hasta ahora lamentablemente continúa a pesar de las positivas señales del presidente Moreno. Para ello, en primer lugar, se necesita decirle adiós al Consejo de Participación Ciudadana. Este ha sido el organismo que desde el Estado, con el control del gobierno, se ha apropiado de la participación del pueblo, de la gente. En tales circunstancias, esa sería la primera señal. Luego, que en el ejercicio del poder exista total independencia para que no se adueñe en lo futuro alguien que llegue a la función ejecutiva de las demás funciones. Y a nivel judicial, que no existe el terror judicial que ha existido para doblegar a aquellos jueces a la hora de sentenciar y aplastar a opositores. Mañana estará el presidente del Consejo de la Judicatura en la Comisión de Justicia atendiendo un pedido que hice para responder sobre la aplicación del error inexcusable que sirvió para generar terror judicial, para que los jueces, al tener miedo, simplemente bajen la cabeza en beneficio del poder y aplasten a opositores, condenándoles, sancionándoles fuera de lo que la ley permite. Nunca más terror judicial, nunca más autoritarismo en el país. Bueno, y ojalá Gustavo Yal que les responda a ustedes lo que aquí no pudo responder cuando le preguntamos qué opinaba sobre la intervención directa de Alexis Mera en cuanto a la actuación de algunos jueces, no solo en temas de intereses del Estado, sino también en juicios particulares que ya hemos tenido alguna información sobre ello, y ojalá no les responda que para qué contestaron los jueces, ¿no? Que para qué contestan llamadas los jueces y que realmente fue una respuesta que evidencia la posición del Consejo de la Judicatura frente a lo que ha sucedido en nuestra justicia, pero ese tema lo vamos a dejar para después. Eliseo Azuero, usted ha planteado un tema en particular, pero como decimos, pues la consulta popular tiene que arrancar por temas que afecten e interesen a todos los ecuatorianos, sin desmerecer, por supuesto, los intereses particulares de cada región o de cada grupo social. En su criterio, ¿es importante enfocar esta consulta popular a lo que se ha llamado desmontar el correísmo? Por supuesto que sí, nada más irreal que lo que ha planteado Jimena. El poder o todas las instancias del Estado ecuatoriano han estado cooptados por una sola persona y por un solo partido político. Tal es así que de manera reiterativa en el Consejo de Participación Ciudadana los vocales de manera extraña han pertenecido a un mismo grupo político. Es decir, que no existen más ecuatorianos lo suficientemente preparados en el país que no sean los de Alianza País. Así que lo que ahora se viene develando respecto de la metida de mano en la justicia, respecto a los actos de corrupción, que no solo está en el tema de Odebrecht, está en el feriado petrolero, está en la construcción de las escuelas del milenio,
está en el endeudamiento público, etcétera, etcétera. Es decir, hoy más que nunca hace falta decirle con respeto a Jimena que este cliché en el que nos pretende mantener no es real, es absolutamente lo contrario, y por eso los ecuatorianos tenemos que impulsar esta consulta popular y buscar salir por los fueros de la institucionalidad. Puesto sobre la mesa sus planteamientos generales, pido a producción que de ahora en adelante para este tema tomemos solamente 30 segundos para sus respuestas para volver más ágil esta conversación. Y quisiera ir a lo concreto en torno a lo que se llama el desmonte del correísmo. Jimena, por ejemplo, lo que se dice es la necesidad, se plantea la necesidad de poner a disposición de la gente la opinión sobre si la reelección indefinida debe seguir vigente o debería eliminarse. Lo que se plantea es que el Ecuador no es un país que en este momento tiene la institucionalidad en sus manos, es decir, no hay la institucionalidad correspondiente ni se la respeta. Tenemos un expresidente que se tomó todos los poderes del Estado y que desarrolló un hiperpresidencialismo en base a leyes y normas que fueron creadas específicamente para ello. A eso se refiere la punta de Ciobillo de desmontar el correísmo. ¿Qué opina usted sobre la reelección indefinida? Bueno, yo estoy en desacuerdo con lo que usted acaba de decir. Nosotros hemos tenido un proyecto político que, como bien mencioné, recuperó las instituciones y más bien hemos empoderado a la ciudadanía a través de la función de transparencia y control social. Por ejemplo, este proyecto político le dio su protagonismo a la ciudadanía en la estructura del Estado. Estamos en desacuerdo, por ejemplo, que se plantee la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Probablemente se tenga que fortalecer, estamos de acuerdo, y como bancada legislativa estamos ya planteando incluso una reforma político-institucional para aquello. Luis Fernando, ¿la reelección indefinida es un problema para la democracia y la institucionalidad del país o no, como dice Jimena? La reelección ilimitada indudablemente es un problema, tanto como es un Consejo de Participación Ciudadana al servicio de la función ejecutiva al seleccionar a aquellos altos mandos de los adeptos de la militancia. También es un problema el hecho de que en estos 10 años se haya fortalecido tanto el Estado en beneficio del gobierno y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Entonces, este cambio tiene que ir por esas 3 vías: no reelección ilimitada, no Consejo de Participación Ciudadana y nunca más un Estado que aplaste en nombre del gobierno a los ciudadanos. Eliseo Azuero, ¿ha habido abuso a través de este hiperpresidencialismo? ¿Hay institucionalidad en el país y hay necesidad de pensar en la reelección indefinida? O como dijo Ricardo Patiño aquí cuando lo entrevistamos, pues si Angela Merkel lo puede hacer, puede reelegirse indefinidamente, ¿por qué Rafael Correa no lo puede hacer? Porque allá es Alemania y esto es Ecuador, y allá no se aprovecha del poder como aquí se aprovecha. El que detenta el poder, lamentablemente, no solo en el Ejecutivo, también los gobiernos locales, han utilizado los recursos de los ecuatorianos para hacerse plataforma política, para hacer clientelismo político. Eso es negativo para la democracia, es más bien un retroceso en los derechos de los ciudadanos que pueden representar dignamente a sus ciudadanos. Hablemos sobre el Consejo de Participación Ciudadana, Jimena. Se ha cuestionado mucho porque, principalmente por la conformación, producto seguramente o presuntamente de un concurso amañado, en donde se escogió a personas adeptas y alineadas al gobierno en vigencia en ese momento y pues obedientes también al poder central. Eso pues realmente ha dado como resultado nefastas revelaciones, como por ejemplo que el Contralor General del Estado, elegido con una puntuación casi perfecta, sea uno de los principales involucrados hoy en el tema de Odebrecht, o que tengamos un fiscal general del Estado que, a pesar de los esfuerzos que está haciendo por llevar adelante un proceso en contra del vicepresidente, carezca de credibilidad. ¿Qué nos puede responder usted? La función de transparencia y control social es una función que nace en el 2008 en un intento de este proyecto político de rescatar la participación de los ciudadanos y ciudadanas. Al ser una función nueva, probablemente tengamos mucho que fortalecer. De hecho, como bien mencioné anteriormente, ya estamos trabajando en un proyecto de reforma, incluso de crear una ley que regule la función de transparencia y control social. Sin embargo, los que plantean la eliminación del Consejo pretenden volver a lo que teníamos en el pasado, donde el Congreso designaba a las autoridades, también pues lastimosamente con hechos vergonzosos dentro de la historia del Ecuador, como es el caso, por ejemplo, de los gobiernos socialcristianos a los que pertenece Luis Fernando. Luis Fernando,
Se ha planteado en este momento, y ahora le responde a lo que le acaba de decir Jimena, pero se ha planteado la eliminación, es decir, hay dos alternativas de preguntarle al pueblo ecuatoriano. ¿Eliminamos el Consejo de Participación Ciudadana o corregimos las fallas que han tenido, por llamarlo de una manera de lo más sutil posible? Es decir, eliminamos los concursos amañados y elegimos verdaderos ciudadanos que puedan entrar al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esa es una alternativa? Una alternativa podría ser que auditorías internacionales sean las encargadas de la selección y luego los organismos democráticos los que designen. Lo que no se puede permitir es que se aproveche del Consejo de Participación Ciudadana para hacer creer que existe concurso, cuando no hay concurso. Y cuando aquellos que resultan seleccionados en su mayoría no son otra cosa que amigos de Alianza País. Y claro, Jimena, lo más grave es que ustedes quieran preservar lo que hicieron los 10 años, cuando la mayoría de ecuatorianos lo que queremos es un cambio. Por fin, un cambio. Eliseo Acero, ¿qué piensa usted? ¿Qué hacemos con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Lo eliminamos o conservamos las bases que en definitiva, cuando uno lee en el papel para qué está hecho el Consejo de Participación Ciudadana, suena muy bien? Realmente es una institución que fue creada para supuestamente empoderar a los ciudadanos y que puedan de alguna manera controlar o evitar que haya corrupción, eligiendo a los mejores ecuatorianos para las entidades de control. Lamentablemente eso en la práctica no ha sucedido, pero ¿se puede rescatar el concepto de la institución como tal? Yo creo que no. Definitivamente es un gran invento de Alianza País para buscar empoderarse de todo el poder de las instituciones democráticas del Estado ecuatoriano. Dice Jimena, y yo lamento contradecir con ella, que antes elegían los partidos, ahora eligen un solo partido y tienen tanto cinismo de hacerlo a través de un mecanismo truculento, un mecanismo que definitivamente no ha sido mejorado. ¿Por qué no lo hicieron en estos 10 años si había que mejorar? ¿Por qué tan cínicamente solo han estado presentes en estas instancias miembros de Alianza País? Jimena, esa es una pregunta importante que responder, porque creo que nadie quiere volver al pasado, pero no sé si lo que estaba sucediendo era mejor, porque lo que queríamos es que la ciudadanía, sin camiseta y sin partido político, se empodere de esta institución que elige a las entidades de control, a quienes dirigen las entidades de control. Pero lo que tenemos es que antes de muchos partidos políticos que elegían, negociaban y finalmente ponían a las entidades de control, a los directivos, ahora en cambio lo hace un solo partido político, pues de alguna manera controlando todo el Estado. Estoy en desacuerdo con lo que usted dice. No es que un solo partido político, ha habido un concurso de méritos y oposición, donde ha habido incluso procesos de veeduría ciudadana, procesos de impugnación. Ahora, que podamos fortalecer y que de hecho dentro de las reformas que se planteen, por ejemplo, hayan elementos que fortalezcan la transparencia y hagan que los concursos sean más rigurosos, totalmente de acuerdo. Pero querer decir que tenemos que eliminar esa función sería atentar contra los derechos de participación de los ciudadanos y ciudadanas. Y no es que nosotros, Luis Fernando, no queramos cambiar. Nosotros entendemos y somos muy autocríticos de lo que se ha hecho, sino nada más escucharé a nuestro presidente Lenín Moreno. Sin embargo, también entendemos que hay ciertos temas, ciertos elementos que debemos preservar porque son derechos adquiridos. Perfecto. Nos vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos para que nuestros invitados contesten la siguiente pregunta. ¿Debemos o no debemos preguntarle al pueblo ecuatoriano si deben salir las autoridades de control en este momento en funciones y que fueron elegidas por un Consejo de Participación Ciudadana absolutamente cuestionado? Ya regresamos. Estamos hablando sobre la consulta popular. Hoy vence el plazo que el presidente Lenín Moreno dio a las organizaciones sociales y políticas para que puedan entregar sugerencias de temas o preguntas para que puedan ser incluidas en esta consulta popular. Y les preguntaba antes de irnos a comerciales si consideran que dentro de esas preguntas se le debe consultar al pueblo ecuatoriano, si deben dejar sus funciones las autoridades en este momento elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque es un Consejo de Participación Ciudadana que ha sido cuestionado en su conformación y en su actuación. Un Consejo de Participación Ciudadana que ha demostrado que no trabajaba para los ciudadanos y para los ecuatorianos, sino para un solo partido político y para un solo gobierno. Y no ha elegido a los mejores ecuatorianos, sino se ha encargado de elegir a funcionarios que han estado directamente involucrados con la corrupción en nuestro país. Jimena, ¿cuál es su opinión? ¿Debemos, sacarlos de sus puestos en este momento? ¿Consultarle al pueblo eso? Bueno, yo creo que es importante enfatizar que estos ciudadanos han sido parte de un concurso, han sido seleccionados. A mí me parece que es injusto decir que
han sido parte de la corrupción. Me parece que si es que hubiese alguna acusación particular, se la debe hacer en la Fiscalía. Hasta ahora no sé que ninguno de ellos esté cuestionado. Sin embargo, a mí me parece que la consulta debe ser encaminada hacia el fortalecimiento de la institucionalidad. Me preocuparía en caso de una cesación porque cómo se conformaría, por ejemplo, un comité de transición. Eso podría generar más bien preocupaciones en varios sectores de la ciudadanía. A mí me parece más bien que se debe respetar lo que ya se encuentra y fortalecer este consejo a través de reformas legales. Luis Fernando Torres, debemos pues dejar sin funciones a las autoridades de control en este momento por los cuestionamientos del Consejo de Participación Ciudadana, ¿o qué hacemos? Jimena ha puesto sobre la mesa un tema importante. ¿Qué hacer? Digamos, los dejamos sin funciones y ¿qué pasa con las instituciones de control del Estado mientras se eligen nuevas autoridades? Bueno, dos preguntas íntimamente vinculadas deberían hacerse en la consulta. La primera, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o la reducción de sus funciones. Y la otra, la terminación de los periodos para los cuales fueron elegidos aquellos designados por el Consejo de Participación Ciudadana para los órganos de control. Y habría que establecer el régimen de transición. Terminan sus funciones en el evento de que el pueblo diga sí y quienes les sustituyen. No es un tema complejo, pero el Ecuador reclama, en ese caso, un cambio. Eliseo, ¿usted estaría de acuerdo que hay que dejar sin funciones en este momento a las autoridades de control del Estado, principalmente por las fallas en sus respuestas frente a los principales problemas del país? Yo iría más allá, yo diría de que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Más sin embargo, de seguro, la Corte Constitucional generaría algún tipo de inconvenientes. Pero en todo caso, yo sí creo que hay que cesar totalmente esto y no es nada del otro mundo el poder articular de manera diligente un procedimiento para que sean nombradas personas con probidad notoria, con verdadera decisión de servicio a los ecuatorianos y no con participación política de alguna naturaleza que pone un poco turbia la situación de verdadera proporción de trabajo en beneficio de los ecuatorianos. Quisiera pasar al otro tema de vital importancia esta semana para nuestro país y sobre el cual hay pues toda la atención y los ojos de los ecuatorianos, y es el tema de la corrupción, el tema de Odebrecht. Para hoy está previsto que el vicepresidente de la República haga su tercera comparecencia a la Fiscalía General del Estado. Esta semana también va a hablar por primera vez Ricardo Rivera y también se esperan las declaraciones de José Santos desde el Brasil. Es decir, para esta semana se espera vital importancia en torno al tema de Odebrecht. Quisiera vincularlo a la última pregunta y quisiera saber si la consulta popular nos va a permitir que no volvamos a hablar o que no vuelva a ser un tema de, digamos, de tanta atención y desgaste para los ecuatorianos, el tema de la corrupción. ¿Podrá la consulta popular acabar con la corrupción que estamos viviendo en este momento? Es decir, ¿evitará que se repita? Esa es una expectativa que hay que responderle al pueblo ecuatoriano. Jimena. Lamentablemente yo creo que el tema de la corrupción va más allá de una ley, de una consulta. Lamentablemente es un cáncer que afecta no solamente al Ecuador, a varios países del mundo entero. Sin embargo, yo creo que a través de esta reforma político e institucional que ha planteado ya nuestra bancada legislativa en la Asamblea Nacional, probablemente podamos a través de leyes fortalecer un poco los controles, evitar ojalá que haya más impunidad. Sin embargo, hay que estar conscientes que lamentablemente erradicar la corrupción de nuestro pueblo va más allá de una ley, es realmente un cambio cultural que tenemos que construirlo día a día. Luis Fernando, ¿esta consulta acabará con la corrupción que reina en nuestro país en este momento? Y si puede hacer referencia a lo que va a suceder esta semana. Bueno, difícilmente. El expresidente Correa dijo que si se cambia al fiscal y se coloca a un enemigo, él podría estar en una circunstancia difícil. Ese ha sido el problema histórico del Ecuador, que la suerte de muchos funcionarios públicos ha dependido del fiscal si es amigo o enemigo. Ojalá en la consulta se pueda cambiar, no en la Fiscalía, sino en general en todas las instituciones, esta idea, para que sepa el funcionario público y el ciudadano que independientemente de que allí esté una persona, amigo o enemigo, la institución funcionará. Es decir, más allá de garantizar que no va a haber corrupción, que creo que es imposible, y eso hay que decírselo al pueblo ecuatoriano, sí podemos garantizar funcionarios absolutamente rectos que nos garanticen que no habrá impunidad para quienes se porten mal. Eliseo. La impunidad desaparece cuando no hay vinculación política de los entes de control y de estas personas que están encargadas de combatir la corrupción. El hecho de que el señor expresidente Correa haya manifestado de que en el cambio
de un fiscal podría estar en riesgo su seguridad. Está hablando de que él tiene una confianza absoluta, de que el señor Vaca, quien yo considero una buena persona, estaba para proteger al señor Correa. Y el señor Correa tiene que aprender que aquí la institucionalidad debe estar por encima de las personas. Ahora, importante hablar sobre en qué terminará el caso de corrupción que se está analizando en este momento. El vicepresidente Jorge Glass ha sido vinculado a un proceso de asociación ilícita. Sin embargo, muchos consideran que debe haber una reformulación de cargos y que ya hay suficientes indicios para hacerlo y cambiar de a la asociación ilícita a delincuencia organizada. Y mi pregunta para Jimena es esa, parte de este combate a la corrupción y de transparencia en nuestro país, de arrancar una nueva historia en donde todos pongamos el hombro para combatir la corrupción y hacer las cosas de una manera correcta. ¿Usted considera que el caso en el que está vinculado el vicepresidente Jorge Glass, qué rumbo debería tomar? Bueno, el rumbo que establezca la autoridad competente. En relación a su comentario inicial, es que lamentablemente no terminamos de entender a algunos actores políticos que no es lo que yo opine, lo que ellos opinen, es lo que la autoridad pertinente vaya determinando en base a la información que llegue en este momento al proceso. Recordemos que tuvimos 30 días para presentar pruebas, todas las personas que acusaban tienen, me parece que hasta esta semana para poder entregar toda la información que puedan probar todas sus aseveraciones. Aquí lo importante es respetar la institucionalidad, que la función jurídica cumpla con su rol y nosotros también no jugar de manera irresponsable con un proceso que en este momento se encuentra ya judicializado. Luis Fernando Torres, realmente la expectativa de los ecuatorianos se centra en que ya pues, se ha puesto sobre la mesa gran cantidad de documentos, grabaciones, videos, audios, pendrives con información, mails. Para esta semana se espera también que se conozca el contenido de un CD que viene desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, ¿realmente se va a conseguir la información que se necesita para destapar completamente este caso o nos vamos a quedar en un caso de asociación ilícita que nos va a causar una decepción tremenda a los ecuatorianos? Con el vicepresidente no puede ocurrir lo que ya sucedió con Clever Jiménez, con el coronel Carrión y tantos otros opositores que fueron condenados con indicios y con elementos de convicción, no con pruebas. A una persona hay que condenarle en un Estado constitucional con pruebas. Y el esfuerzo que tiene que hacer el fiscal es pasar de los indicios a los elementos de convicción y en último término a las pruebas. De lo que se observa, se podría decir que existe suficiente prueba ya para que adopte una posición el fiscal, pero esa es decisión de él. Cuidado, le empujamos al fiscal a que haga lo que se hizo con tantos opositores, que fundamente y destape la corrupción como tiene que ser. Eliseo Azuero, para esta semana se espera ya la declaración de Ricardo Rivera. Y mi pregunta es la siguiente. Algo que sí se ha evidenciado es que el papel de Ricardo Rivera ha sido fundamental, prioritario, primordial en el gobierno de Rafael Correa. No ha sido solamente un pariente del vicepresidente de la República que ha abusado de su estatus precisamente de familiar del segundo mandatario, sino que ya se han revelado, por ejemplo, mails en donde se veía que funcionarios del Estado prácticamente le rendían cuentas a Ricardo Rivera, le preguntaban qué era lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacer, le mandaban las leyes para que las revise, recibían hojas de vida y sugerencias sobre funcionarios que debían ocupar cargos públicos. ¿Qué hacer con este tipo de personajes que se presentan en los distintos gobiernos? Ha tenido mucho poder el señor Rivera. Tan es así que hasta ha representado al Ecuador ante el gobierno chino. Y es más, ha tenido una situación privilegiada para poder entronizar su rol de enriquecerse o el rol de corrupción en el que nos estamos ahora inmersos. Ahora, yo quiero decir, vean, definitivamente las pruebas existen más que suficientes y lo que sí está en juego ahora es saber si el fiscal va a actuar de la manera que los ecuatorianos queremos, sin persecución, con absoluta probidad. Perfecto. Y en mérito de las pruebas presentadas. Les agradezco a todos por estar presentes esta mañana y ayudarme a discutir y debatir estos importantes temas que pues veremos cómo se desarrollan en estos próximos días. Muchísimas gracias a ustedes.